Ahora sería interesante hacer un repaso general de lo que hemos visto en clases anteriores con respecto a los procesos constructivos, a las estructuras, a los distintos tipos de estructuras y cómo se vinculan los cerramientos con estas tipologías estructurales para dar lugar a la materialización del espacio arquitectónico. Entonces, de lo que es la tecnología y la materialidad, tenemos que tener en cuenta tanto los materiales que tenemos disponibles, de esto hablábamos recién en la charla previa entre los docentes, la escasez de materiales que tenemos hoy en este momento económico tan incierto, de la mano de obra y el grado de especialización de la mano de obra, de los equipos y herramientas, del capital con el que contamos para definir cuál va a ser la técnica y el sistema constructivo más conveniente para materializar un proyecto de arquitectura. Repasamos lo que aprendimos de la teoría general de sistema, como al sistema constructivo como un conjunto de elementos vinculados para cumplir un objetivo. Vamos a profundizar esta definición con lo que establece la Secretaría de Vivienda como el conjunto integral de materiales y elementos constructivos, combinados según determinadas reglas tecnológicas para conformar una obra completa. Dentro de los sistemas constructivos tenemos sistemas tradicionales y no tradicionales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sistemas constructivos tradicionales? Son los sistemas más comúnmente conocidos, que utilizan materiales que se consiguen en cualquier corralón y que emplean mano de obra poco calificada. O sea, cualquier albañil sabe manejar un balde, una cuchara, preparar un mortero de asiento y disponer ladrillos para llevar adelante un mampuesto. Los sistemas no tradicionales son sistemas constructivos que necesitan, para que nos aprueben una obra, necesitan un certificado de aptitud técnica, CAT. Este tipo de sistemas constructivos emplean mano de obra más especializada. Dentro de los sistemas constructivos podemos hablar de sistemas de construcción en húmedo y en seco. Los primeros utilizan el agua para el amasado de mezclas, morteros y hormigones. Se emplea mano de obra del tipo artesanal. Estos tipos de morteros u hormigones los utilizamos para la construcción de mampuestos de ladrillos, para ejecución de revoques, para el amasado de hormigones pobres, para la construcción de cimientos o contrapisos, u hormigones pétreos para la construcción de bases, columnas, vigas y losas. Son hormigones de alta resistencia. En cambio, cuando hablamos de construcción en seco, estamos hablando de sistemas constructivos que no emplean mayormente agua, son sistemas que están industrializados o prefabricados y que luego se ejecutan en obra, con un ensamble, mampuesto o montaje en el lugar de destino. Con esto hay una disminución de los tiempos de ejecución, porque buena parte de esos tiempos de ejecución ya fueron desarrollados en la etapa industrial o de industrialización, y hay una reducción de los desperdicios. Esto se alcanza con una modulación
a través de los dimensionamientos que están normalizados dentro de cada uno de los componentes del sistema constructivo. El manejo y ejecución de este tipo de construcción requiere cierto grado de especialización de la mano de obra. Repasamos acá en cuanto a proceso constructivo, por mampuesto, en referencia a los sistemas constructivos del tipo artesanal, lo mismo que los colados. Nos referimos acá cuando estamos llenando el encofrado para la ejecución de una base, de una columna, de una viga, de una losa, o por ensambles. Esto está más en referencia a los sistemas de construcción en seco. Los sistemas constructivos tienen cierta característica en relación a la cantidad de mano de obra que emplean y el capital que ocupan. Me refiero a los equipos y herramientas que involucramos en el proceso de construcción. Entonces, en relación a la mano de obra y al capital, tenemos dos tipos de perfiles. Lo que denominamos proceso laboral intensivo y proceso de capital intensivo. Con respecto al laboral intensivo, podemos decir que hacemos referencia a cuando intervienen más obreros que capital. Hay más obreros que herramientas y maquinarias. Acá, como podemos ver, tenemos una hormigonera para una cantidad de operarios. Entonces, llamamos proceso laboral intensivo cuando el componente mano de obra supera al del capital. Y como podemos observar, estamos acá viendo obreros que están preparando un hormigón para llenar el encofrado de aquella viga y supuestamente una losa también, en referencia a técnicas constructivas del tipo artesanal. Cuando hablamos de proceso de capital intensivo, hacemos referencia al predominio de la maquinaria o del capital por encima de la mano de obra. Acá, el grado de especialización de la mano de obra hace referencia a operarios que tienen que manejar el software que le da orden a este plotter de impresión para ejecutar el proyecto de una vivienda. Como vamos a poder apreciar en el proceso, acá no vemos operarios, no vemos mano de obra, vemos un plotter de impresión que está ejecutando un sistema constructivo que justamente denominamos de capital intensivo, porque lo que predomina acá es la maquinaria, el equipo, y los operarios, como vemos en estas imágenes, se dedican a colocar las aberturas, a sellar las juntas entre los cerramientos y las aberturas. Bien, vamos a retomar algunos de los aspectos que habíamos visto en la clase anterior de estructuras para establecer cuál es la relación que cada uno de estas tipologías estructurales tiene con los cerramientos y cómo podemos ver combinaciones tanto de sistemas y tipologías estructurales como de cerramientos. Y que todas estas clasificaciones que hemos hecho entre artesanales o industrializadas o prefabricadas, de pronto en la realidad se dan combinaciones de todos estos tipos y clasificaciones también. Vamos a empezar recordando cuando desarrollamos
estructuralmente la concepción del trilito, un término que viene del griego, que en 2 palabras se resume como 3 piedras. Vemos que estas estructuras trilíticas vienen desde la prehistoria y llegan hasta nuestros tiempos. Básicamente estas estructuras trilíticas están basadas en 2 piedras verticales a modos de columnas que soportan una tercera piedra horizontal que funciona a modo de dintel y resuelve la luz que queda entre los 2 apoyos o piedras verticales. Desde la prehistoria, estas estructuras trilíticas pasan en la arquitectura clásica, incorporando acá un lenguaje arquitectónico, incorporando una semántica en referencia a lo que representaban los distintos capiteles. Podemos ver acá una vista del Partenón griego en la Acrópolis de Atenas, como esta estructura, esta generatriz, el trilito, se yuxtapone, se repite en uno y otro sentido, conformando la logia, esta envolvente, esta columnata que envuelve al edificio. Vemos acá cómo la generatriz del trilito adopta una directriz curva. Este edificio está en ruinas, lo que vemos acá con estas líneas es como una reconstrucción de cómo a través de una distribución curva, circular y concéntrica, podemos resolver la envolvente de un edificio. Otra tipología es el arco, que podemos ver acá, la puerta de entrada al estadio de la primer villa olímpica, allá en la antigüedad, en Olimpia, estaba resuelta con un arco de medio punto conformado por una disposición sucesiva de piedras. El arco como generatriz, yo quiero volver a la imagen anterior, el arco como generatriz, como podemos ver acá en este corte, en la imagen superior a la derecha, en un corte del Panteón romano, como gira en forma continua en torno a un centro y conforma esta cúpula que se conserva desde la antigüedad. En esta otra imagen, el Coliseo romano, la misma generatriz, el arco apoyado en 2 columnas que se yuxtapone, que se superpone en vertical, conformando la envolvente de este edificio. Como esta generatriz resuelve un acueducto, acá no solamente se yuxtapone, se superpone, sino que cambia de escala. Y acá vemos otro estadio de la antigüedad que se conserva en perfectas condiciones con el mismo recurso tecnológico, el arco, como tipología estructural. Vemos acá el arco de ojiva o el arco gótico, un arco quebrado, muy empleado en el medioevo para resolver luces en gran altura, como podemos ver acá en estos templos, en la imagen de la derecha, el interior de la Catedral de Notre Dame de París,
templo que hace un tiempo se incendió, pero vemos en este interior tenemos unas alturas que alcanzan los 45 metros de altura, tecnológicamente construida con mampuestos de piedra en el medioevo. Esto se terminó de construir allá por el año 1300 y aún se conserva en pie en la antigüedad. Vemos en el corte de la derecha cómo la descomposición de las cargas y los esfuerzos van desde el arco central a los arbotantes de los laterales para poder transmitir todas esas cargas y esfuerzos hacia el terreno. Acá vemos en un primer plano la resolución de estos arcos laterales, de estos arcos botantes, que soportan a modo de contrafuertes los empujes horizontales de la descomposición de fuerzas del arco central. Y vamos a ver cómo esta misma tipología estructural llega hasta la contemporaneidad. Vemos acá cómo este arco, como generatriz, se desplaza en forma discontinua a lo largo de un eje directriz y conforma la estructura que da soporte al cerramiento transparente que puede estar resuelto en vidrio o en acrílico. Vemos los reticulados, que son propios de la época post-revolución industrial. El desarrollo tecnológico que posibilitó el manejo del hierro y el acero y la resolución de distintos tipos de vínculos para el material, para el metal, como pueden ser los remaches o las soldaduras, posibilitó el empleo de este tipo de diseños estructurales en forma de red. Dentro de los reticulados podemos hablar de reticulados planos y de reticulados espaciales. Los reticulados planos toman al triángulo como figura geométrica indeformable por excelencia. Estas estructuras están conformadas por barras lineales, y tienen una alta eficiencia estructural. De este modo, triangulando las estructuras, los esfuerzos se reducen a dos esfuerzos principales, que son el de tracción y compresión. Se descartan aquí los esfuerzos de flexión. Este tipo de estructuras de alma hueca son más livianos y eficientes que las estructuras de alma llena o macizas. Y acá vemos una de las primeras obras emblemáticas de estos sistemas estructurales reticulados empleados. Acá vemos la obra El Crystal Palace, que se hizo en 1851 para la primer feria de exposición de tecnología internacional. Esta obra se desmanteló, no está armada en este momento, pero acá empezamos a ver por primera vez la incorporación del hierro y el acero en la construcción. Otro ejemplo, la Galería de las Máquinas de París, de 1889, el ícono de referencia, de propaganda para esta galería de exposiciones es un elemento conocido seguramente por todos ustedes, la Torre Eiffel, diseñada y construida por Gustave Eiffel, allá en 1889, que no se desarmó. Todas estas construcciones tuvieron
el repudio de la sociedad parisina, una sociedad conservadora que no admitía el hierro y el acero en la construcción, y sin embargo, esa torre que no se desarmó porque implicaba altos costos de mantelar una torre que en 1889 era la construcción más alta del mundo, alcanzaba los 300 metros de altura. Esa torre hoy pasó a ser el ícono de París. Tenemos aquí reticulados espaciales. Cuando hablamos de reticulados espaciales en estructuras y en sistemas estructurales van a haber estereoestructuras, pero yo no voy a hacer hincapié en esto, sino que me interesa hacer cierta referencia para que veamos que las estructuras junto con los cerramientos juegan un papel de relación que son como inseparables. Acá tenemos en esta terminal ferroviaria de New York, podemos reconocer la generatriz estructural acá, no con acero, sino con hormigón armado, cómo esta generatriz se repite a lo largo de un eje directriz y son el soporte del cerramiento que está por encima de esta estructura, que era lo que veíamos en la imagen anterior. El Centro Cultural Pompidou, ¿qué podemos decir acá? ¿Cuál es la imagen aparente? ¿Cuál es el soporte de la forma del color? La imagen emergente es la estructura misma, mediante elementos que trabajan a la compresión, como estas columnas, y cómo juegan estas ménsulas, de la cual quedan suspendidas las circulaciones y se estructura toda esta serie de tensores que dan soporte y estabilidad a un conjunto estructural que da como manifiesto la imagen de la tecnología estructural por encima de cualquier otro tipo de lenguaje arquitectónico clásico. Este edificio construido en Tokio, acá tenemos como una inversión de la disposición del arco, que por lo general trabaja ubicado con la curva hacia arriba, absorbiendo los elementos, los esfuerzos de compresión. En este caso vemos que la disposición del arco como generatriz está dispuesto en forma invertida, y los esfuerzos son absorbidos por este conjunto de tensores de acero de alta resistencia para resolver estructuralmente la cubierta de este edificio, que como se puede apreciar en las imágenes, la estructura metálica da soporte al cerramiento vidriado, generando estas superficies transparentes que dan continuidad visual entre el interior y el exterior. Ajá. Pero acá no estoy diciendo nada atractivo ni interesante. El desafío que este edificio acristalado está hecho en Tokio, que es una zona de movimientos sísmicos. Entonces, lo importante es de ver y de reconocer que en este diseño de estructuras, los cerramientos vidriados están completamente articulados y los esfuerzos son absorbidos por una serie de tensores que descargan a unos amortiguadores que están ubicados en los subsuelos para absorber las deformaciones y las vibraciones
generadas por los movimientos sísmicos. Es una muestra más del desafío que recoge la tecnología para poder resolver lo que nos proponemos en zonas adversas. Acá podemos ver al desnudo una estructura de esqueleto, una estructura que conforma como un gran reticulado espacial. Estamos viendo esta imagen en su momento de ejecución. Todavía no están incorporados todos los cerramientos que van a dar lugar al soporte funcional, al soporte tecnológico, porque dentro de los cerramientos van a quedar guardadas todos los tipos de instalaciones y van a ser el soporte del color, la luz y el brillo que luego vamos a poder apreciar en imágenes. Estos diseños se llevan adelante a través de la ayuda de software de diseño que nos permiten resolver con algo más que un clic, no la quiero hacer tan simplificada, pero cómo resolvemos estos esqueletos, las formas y los dimensionamientos con software que nos permiten ganar tiempos. Entonces podemos ver desde el punto de vista estructural cómo aparecen ciertas generatrices estructurales que se trasladan a lo largo de ejes directrices. Cómo se repiten esas estructuras que luego dan lugar a los cerramientos que le van a dar color, luz, brillo y las características de la imagen arquitectónica. Este es otro edificio emblemático de la ciudad de Bilbao, que también en su momento tuvo gran rechazo por parte de una sociedad conservadora, acostumbrada a la minería, que no entendía cómo iban a dejar su cultura minera y reemplazarla por una economía enfocada en el turismo. Ahora en este contexto de pandemia no, pero si no viajan millones de personas para visitar este museo. Cuando hablamos de estructuras tensadas, vamos a estar haciendo referencia a que son estructuras que están suspendidas por tensores. Pero no es que son solamente tensores, sino que tenemos que tener en cuenta que los tensores están fijados, amourados o suspendidos de algún otro elemento que trabaja a la compresión. Como podemos ver al fondo en la imagen, aparecen una serie de columnas que funcionan como el soporte del cual se fijan los distintos tensores que dan soporte a esta cubierta. Otro ejemplo es la cúpula del Milenio, que se construyó en Londres. Vemos acá la disposición de una serie de columnas concéntricas con cierto grado de inclinación centrífugo que van a estar puestas en equilibrio por la disposición de un conjunto de tensores que obviamente trabajan a la tracción para dar soporte a la cubierta. Acá vemos parte del proceso constructivo, cuando se ubicaban las columnas dispuestas con los tensores. Y esos puntitos oscuros que se ven
como si fueran arañitas, son los operarios que están trabajando en la vinculación de los distintos tensores. Tenemos una imagen de la obra terminada. Lo cierto es que se hizo mucha propaganda sobre esta obra y se esperaba mucho más de lo que dio como resultado. Vamos a seguir viendo imágenes que son ejemplo de lo que hemos desarrollado también en la clase anterior, como este tipo de estructuras donde lo que domina es la forma. Estas estructuras de cáscara son las mismas veces estructura y cerramiento al mismo tiempo. Y lo que es importante, además de la forma, es el vínculo con los apoyos, cómo toda la carga de esfuerzos llegan hasta el terreno a través de una estructura que es al mismo tiempo cerramiento. Otro ejemplo más de estas estructuras de esqueletos que quedan envueltas con estos revestimientos que conforman el cerramiento, y lo que no vemos detrás de estas láminas metálicas es todo el complejo de láminas de aislamiento térmico, acústico, hidrófugo, para conformar cerramientos de alta eficiencia energética. Otro tipo de estructuras que están resueltas con software. Acá lo que vemos es la estructura que genera todo un envolvente con un lenguaje propio, y esto da lugar a un cerramiento en la cubierta para terminar de conformar la materialidad de este estadio. Otro ejemplo, acá no hay una brecha entre la estructura y los cerramientos. Acá vemos como un par armónico, donde estructura y cerramiento conforman la materialidad de esta imagen, este edificio. El ojo cósmico tiene un observatorio astronómico. Está pensado literalmente como un ojo al universo. Y acá estructura y cerramiento dan materialidad a esa idea semántica. Acá vemos cómo la estructura se expresa por separado, y en un segundo plano aparecen los cerramientos, y seguramente por detrás hay una estructura secundaria que componen este conjunto de estructuras y cerramientos en la materialización de los proyectos. Y ahora vamos a ver algunas imágenes como para motivar lo que ustedes tienen que hacer en este trabajo práctico número 2. Vamos a estar pasando algunas imágenes de trabajos que han desarrollado estudiantes de años anteriores en el formato presencial. Así que podemos ver acá la construcción de maquetas para resolver las consignas que tenían en el trabajo práctico, que son consignas similares a las que tenemos que hacer este año. Vemos acá el análisis de la generatriz, de estos pórticos reticulados, de cómo esa generatriz se repite a lo largo de un eje directriz recto. Es una repetición en forma discontinua para resolver
lo que tenían que hacer ese año, que era la construcción de un Zoom de 400 metros cuadrados. Otro ejemplo más. Y con esto nos vamos despidiendo para pasar a trabajar luego en comisiones, sin antes hacer todas las preguntas y consultas que de pronto tengan. Así que, por mi parte, muchas gracias.